Nuevo bloque en Entre Líneas, el último. Así es. Y vamos a hablar de la basura, de Cotreco. Sí, en los últimos días el Tribunal de Cuentas aprobó finalmente la redeterminación de precios, una de las redeterminaciones más pesadas que ha tenido el municipio porque tiene hasta un 17,7% y se transforma en una factura de 57 millones de pesos mensuales, un aumento de 8 millones y medio por mes. Sí, no, muy impresionante. Muy impresionante para... Las cifras, ¿no? Sí, claro, y que representa el 22%. 22% de los gastos corrientes de la municipalidad. Bueno, vamos a hablar de eso. Está la concejal de Cambiemos, María Alicia Panza, aquí con nosotros. María Alicia, gracias por venir al programa. No, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ex secretaria además de Economía, ¿no?, del municipio. Bueno, en principio, ¿cómo ves estos números? De Cotreco que se está haciendo parece cada vez más pesado. La verdad que uno por ahí debería decir con sorpresa, pero tampoco es así porque en el momento en que el contrato se debatió en el recinto, el tema de la fórmula de actualización de estos mayores costos fue planteada, digamos, en disidencia por parte de nuestro bloque, sabiendo que podía llegarse, digamos, a estos montos, porque claramente estamos hablando de un número que en un principio incluso estaría superando lo que fue la inflación anual. Más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con controles específicos de esta fórmula de actualización. Vos decías recién, Marco, de un valor que alcanzaba los 57 millones de pesos, que esto fue una de las redeterminaciones más altas que tuvo el contrato, pero que no es solamente la redeterminación y estos 17 millones de pesos de ahora, sino que no nos tenemos que olvidar que este contrato también trajo aparejado el desembolso de hasta ahora 24 millones de pesos que tienen que ver con los intereses por haberlo pagado con cheques diferidos, algo inédito que tuvo el contrato. Y es probable que esta cifra todavía genere más gastos por obviamente no lo podemos asegurar, pero en virtud de lo que uno viene viendo de los informes trimestrales, en virtud de que ya se nos ha dicho, o el secretario manifestó que a Cotreco si le sigue pagando con cheques diferidos, claramente entendemos que no creo que el municipio esté en condiciones de pagar estos 17 millones de contado, con lo cual es muy probable que si no es antes de fin de año, el año que viene, vuelva a haber en el Tribunal de Cuentas un trámite de este tipo. De los 17 millones que mencionas son los que tienen que pagar de retroactivo, 2 meses para atrás, ¿no? Exactamente, la última redeterminación había sido hasta el mes de julio del 2019, y esta redeterminación implica mes de agosto, había sido hasta junio, implica mes de julio y mes de agosto, septiembre entiendo que ya se va a pagar con los valores corrientes. Sí, son nada más que de 2 meses, y lo que ha llevado, lo que te decía, un contrato que en lo que va de año a año ya se incrementó en casi el 61%. Por encima de la inflación. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente es por la fórmula, donde tiene mucha incidencia lo que es entiendo yo, los acuerdos salariales, que sistemáticamente en el gremio de la basura han logrado acuerdos que siempre estuvieron muy por encima de lo que fueron la media de los acuerdos salariales. Y después, tiene otras variables como algunos temas que tienen que ver con bienes específicos. Lo que no tiene, es un control muy exhaustivo de la eficiencia del gasto que pueda tener la empresa. No lo tiene. No lo tiene. Es una fórmula donde la empresa dice gasté tanto y se la ¿Pero reconoce. hay cómo controlarlo? El anterior contrato tenía una fórmula de actualización de mayores costos que tenía que ver con los indicadores. En su momento la empresa había hecho muchos cuestionamientos, incluso se fue a la justicia porque en el momento en que el INDEC no publicaba los índices, no eran los índices realmente reales, se perjudicaba a la empresa. Pero nosotros creemos que por lo menos en estos últimos años se podría haber estado trabajando perfectamente con los índices y no con el solo reconocimiento de la empresa de decir gasté tanto en cubierta, me lo tienen que pagar porque me costó más caro. Uno no tiene manera de poder evaluar la eficiencia del gasto, si realmente se busca precios, si realmente... a nuestro criterio es muy arbitraria la fórmula de mayores costos y siempre totalmente beneficiosa para el lado de Cotreco. Se acomodó más a los intereses de la empresa que a los... Que en realidad creo que todo el contrato se terminó de alguna manera acomodando, se presentó una licitación donde quedó desierta, donde el único oferente fue Cotreco. Ahora, también fue algo que se manifestó, el contrato que se termina definiendo para Cotreco tiene significativas modificaciones al pliego que fue presentado, entre los cuales tenemos la fórmula de mayores costos y también tenemos el pago por intereses por pago fuera de término con cheques diferidos,
que uno en su momento lo manifestó. Habría que haber visto si otras empresas no se hubiesen presentado, si se sabía que esa iba a ser la forma de pagar, ¿no?, el contrato. Entonces, bueno, creo que fue un contrato que terminó siendo muy a la medida de la empresa y muy perjudicial para las arcas de la municipalidad y obviamente para todos los recuartenses. Es decir, hoy la municipalidad no sabe si es real, si la empresa presenta, por ejemplo, una factura que pagó 30.000 pesos una cubierta, no sabe si lo pagó efectivamente. Y en realidad... ¿O si es el mejor precio? No, exactamente. Yo entiendo que se deberían estar haciendo algunos chequeos de valores de mercado, por así decirlo, pero la verdad que no es lo que uno ve en los expedientes que se presentan en el Tribunal de Cuentas. Se terminan determinando el pedido que hace la empresa. Siempre lo que sí tiene que superar el 8%, sí, ¿no?, que es el decreto provincial, pero a partir de allí es gasto contra gasto, digamos. Que en realidad fue incluso una fórmula que el mismo oficialismo hoy, en su momento de oposición, llevó a la justicia a la municipalidad por ser tan crítico con esta fórmula. Bueno, hoy está pasando nuevamente lo mismo. Bueno, el oficialismo lo culpa a Cambiemos porque trajo a Cotreco. Me parece que estamos teniendo una discusión que está muy fuera de tiempo. A ver, hubo una licitación pública concreta y se podría haber tomado una definición específica en esa licitación, digamos. Yo creo que el intendente nadie le puso un revólver en la cabeza para que siguiera con la empresa Cotreco. Tuvo la oportunidad, digamos, no fue ni una sesión de contrato, no venía el contrato funcionando, o sea, puntualmente este gobierno hizo una licitación pública que, vuelvo a repetir, fue el único que se presentó y terminaron arreglando un contrato, a nuestro entender, bastante a medida de la empresa de basura, que también entendemos que tiene algunas deficiencias en cuanto a lo que es la prestación del servicio, en cuanto a la planta que no se está cumpliendo. Bueno, hay muchos reclamos que tienen que ver con la concientización, digamos, hay muchos elementos que entendemos que la empresa no está cumpliendo. Más allá de Cotreco, ¿hay otras cuentas del municipio que preocupen como esta? Sí, la verdad que, a ver, si uno tiene que hacer, uno por ahí mira el 2019, miramos el 2019 porque casi ya estamos más tirando a finalizarlo. Hay 3 o 4 números que son muy impactantes y yo hacía antes de venir, ¿no?, una cuenta y son 4 números que hoy se llevan más del 60% del presupuesto. Y la verdad que con 4 ítems se lleven más del 60% del presupuesto, desde una mirada técnica de una cuestión presupuestaria, implicaría que el municipio tiene algunos riesgos de poder maniobrar esos números. Cotreco se va a terminar llevando de canon siempre y cuando en los últimos 3 meses no se produzca ninguna modificación en el precio. Que es poco probable. Que es poco probable, claro, pero manteniendo ese número se va a terminar llevando 620 millones de pesos año 2019. 620 millones van a ir para Cotreco. Después ya cobró 2 millones por intereses de pago fuera de término en lo que va del año. Después tenemos lo que son el pago de servicios de la deuda, año 2019. Tenemos 220 millones, que va a ser el 25% del bono. Pero falta el vencimiento fuerte de la deuda. El bono, que es siempre y cuando el dólar esté en este número está sacado con $1.59. Claro. Tiene 90 millones de cancelación de deuda del resto de los instrumentos que tiene el municipio. Tiene 130 millones de intereses. Estoy hablando todo el año 2019. Y después estamos hablando de aproximadamente unos 70 millones mensuales de sueldo. O sea, la suma de esos conceptos, Cotreco, devolución de deuda y salarios, son 3 conceptos nada más, estamos hablando que pisan casi los 1.000 millones de pesos, los 1.200 millones de pesos contra los 3.800 de presupuesto, perdón, los 2.000 millones de pesos contra los 3.800 de presupuesto. La verdad que es un número que viéndolo así, por eso traté, digamos, de rescatar estos grandes números, y yo entiendo que sí, que son números que complican. Hoy el stock de deuda, cuando cerró el 2018 y uno lo hacía en comparación con el presupuesto 2019, estamos hablando del 35% del presupuesto. Es un número histórico para el municipio que en su stock de deuda represente el 35%. Junio de 2016, cuando Juan Llure entregó la gestión, el stock de deuda, cuando hablamos de stock no estamos hablando de intereses, era de 268 millones de pesos y hoy está en los 1.300 millones. Estamos hablando que en 3 años el stock de deuda se incrementó en un 360%. La verdad que, vuelvo a repetir, desde una mirada hasta incluso técnica por ahí, más que política, porque habría que ver, ¿no? O sea, podemos o no estar de acuerdo si está bien gastada la plata en eso o no, pero la verdad que son números que al municipio, entiendo yo, le complican la maniobra.
inclusive el secretario de Economía lo dijo, o sea, hay como muchas contradicciones. En un determinado momento se salió diciendo que había superávit como nunca, que estaba muy bien el municipio, y 25 días después el mismo secretario salió diciendo que no sabía si pagaba los sueldos. Bueno, claramente creo que tiene un problema con la toma de decisiones en estos grandes temas el gobierno de Llamosa. Alicia, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Gracias. Llegamos al final del programa. Así es. Hemos hablado un poco de todo, de la política, de la campaña que se reinicia y también de las complicaciones que están en todos los planos, ¿no? Sí. En todos los planos de la economía y del funcionamiento diario de la actividad en el país y en la ciudad. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.